Muy buenas tardes, amables televidentes y personas aquí presentes en esta actividad pública en Matamoros, Tamaulipas, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, las palabras proféticas de Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nos abra las escrituras y nos abra el entendimiento para comprender. Nuestro tema es los escogidos siendo llamados y juntados en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las Escrituras encontramos las profecías que hablan de este tiempo final, en donde nos dice la Escritura que habrá una gran voz de trompeta. Ahora, en las Escrituras se nos habla del Hijo del Hombre, se nos habla también de los ángeles del Hijo del Hombre, se nos habla de esa gran voz de trompeta y se nos habla también de los escogidos y el recogimiento de esos escogidos. Y todos deseamos saber, conocer el misterio del Hijo del Hombre, el misterio de los ángeles del Hijo del Hombre, el misterio de la gran voz de trompeta, el misterio de los escogidos de Dios y el misterio del recogimiento de los escogidos de Dios. Cristo es el Hijo del Hombre, el cual para este tiempo final ha prometido enviar a sus ángeles para con gran voz de trompeta llamar y juntar a los escogidos de Dios. Por eso es que Cristo, hablándonos de este tiempo final, nos dice en la parábola del trigo y de la cizaña, en el capítulo 13 de San Mateo, versos 37 en adelante. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo, el Hijo del Hombre, es el que siembra la buena semilla, la buena simiente. Y ahora vamos a ver qué es la buena simiente. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y ahora la buena semilla son seres humanos que son los miembros del reino de Dios, del reino de los cielos. Esas son las personas que en el tiempo que les toca vivir en el planeta Tierra en cuerpos de carne, reciben a Cristo como su Salvador personal. Estas son las personas de las cuales Cristo habló en la parábola del buen pastor, en donde identificó a esas personas como las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna.
Cristo se identificó como el buen pastor en el capítulo 10, verso 14 en adelante de San Juan, y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, son gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, ¿cómo van a escuchar estas ovejas que son seres humanos, que son almas de Dios, que el Padre le ha dado a Cristo para que las busque y les dé vida eterna? Cristo ascendió al cielo victorioso y está sentado a la diestra de Dios, está en el trono de Dios con su cuerpo glorificado. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Cristo, del buen pastor, llamando a las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna? Cristo, el día de Pentecostés, descendió en Espíritu Santo y a través de sus mensajeros como los apóstoles, San Pedro y San Pablo y otros mensajeros que él ha enviado en diferentes tiempos, junto a los cuales también ha enviado y ha colocado maravillosos ministros colaboradores para llamar. Cristo en Espíritu Santo, por medio de esos mensajeros, llamar y juntar a todos los escogidos de Dios en los diferentes tiempos de la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo, desde el día de Pentecostés hacia acá. Y así Cristo ha estado llamando y juntando a sus ovejas. ¿En dónde? En su redil. ¿Y cuál es el redil del buen pastor para las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna? El redil es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde Cristo junta sus ovejas. Ahí es donde Cristo, el buen pastor, está con sus ovejas y les da toda la revelación de su palabra. Es la iglesia del Señor Jesucristo, el redil del buen pastor, es la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de Cristo, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. ¿Por quién? Por Cristo en Espíritu Santo, a través de los mensajeros que Él ha enviado en diferentes tiempos. Esa es la forma en que Cristo habla a sus ovejas y las llama y las coloca en su cuerpo místico de creyentes. Cristo es, en el Antiguo Testamento, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso es que encontramos en el capítulo 7, verso 11 al 12 de Zacarías, la forma en que Dios hablaba al pueblo hebreo, pueblo que no quería escuchar la voz de Dios, aunque era el pueblo de Dios. Y cuando no quería escuchar, tenía problemas el pueblo hebreo. Cuando escuchaban la voz de Dios, entonces venía la bendición de Dios para el pueblo hebreo. Así es que el secreto para recibir la bendición de Dios es escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo. Vean en el capítulo 7, verso 11 al 12 de Zacarías, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Cómo enviaba Dios su palabra al pueblo hebreo? Por su Espíritu Santo, por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora vean ustedes, Dios por medio de su Espíritu Santo hablaba a través de los profetas del Antiguo Testamento todo lo que le tenía que decir al pueblo hebreo. Encontramos que la misma ley dada por Dios al pueblo hebreo, Dios la dio por medio de su Espíritu Santo a través del profeta Moisés. Porque Dios siempre para hablar tiene un instrumento de carne, un hombre, un profeta, el cual tiene las dos conciencias juntas para poder escuchar a Dios y para luego transmitir la voz de Dios al pueblo. En Amós capítulo 3, verso 7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Ahora, no hará nada Dios a menos que no lo revele por medio de sus profetas. Y ahora esa es la forma de Dios siempre hablar. Vean, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios al pueblo hebreo? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora el mismo Dios que por medio de su Espíritu Santo habló a través de los profetas, luego habló a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual en ese cuerpo de carne se manifestó en medio del pueblo hebreo y Dios estaba en él. Y por eso es que Jesús decía, yo no hablo nada de mí mismo. Como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. Y también él decía, yo no hago nada de mí mismo. Él dijo, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Era Dios en un hombre llamado Jesús de Nazaret, manifestado, hablándole al pueblo hebreo y llevando a cabo aquellos milagros y maravillas que contienen la historia de la vida de Jesús. Dios siempre ha obrado, ha hablado y ha obrado a través de un hombre en este planeta Tierra, en medio de los seres humanos, para que podamos oír su voz y podamos entender lo que Él nos habla. Ahora hemos visto que el Dios creador de los cielos y de la tierra siempre ha usado un hombre. Ahora encontramos que en el Antiguo Testamento aparece un ángel hablándole al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora ese ángel dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego Moisés tuvo miedo de mirar a Dios y se cubrió su rostro. Luego Moisés le pregunta cuál es su nombre, pues le dice, si yo voy a los hijos de Israel y le digo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y el ángel de Jehová le dice, yo soy el que soy, y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando vamos a los originales, yo soy, son 4 letras consonantes, las cuales son
Y, o sea, la Y, la H, la W y la H. YHWH. Ese fue el nombre que le dio el ángel de Jehová, como su nombre, a Moisés. Ahora encontramos que ese ángel de Jehová se identifica como el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y por qué se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová? Vean aquí en otro pasaje del Éxodo, en el capítulo 23, verso 20 en adelante, encontramos nuevamente este ángel de Jehová. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Por lo tanto, nos conviene saber quién es el ángel de Jehová aquí en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora, este ángel de Jehová es tan importante que hasta el nombre de Dios está en el ángel. Este ángel es nada menos que el cuerpo angelical de Dios, en donde Dios mora en toda su plenitud. Es nada menos que la imagen de Dios. Ahora veamos en Malaquías capítulo 3, donde nos habla también de este ángel, capítulo 13, verso 1, en donde también nos habla del precursor de la primera venida de Cristo y también de la primera venida de Cristo. Aquí está la profecía de la venida de Cristo y de su precursor. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que Dios envió era nada menos que Juan el Bautista, cuando apareció llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando a las personas en el Jordán y en otros lugares donde encontró agua para bautizar a las personas. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría a su templo? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el ángel del pacto. El Señor, el ángel del pacto, vendría al pueblo hebreo. ¿Cómo? En carne humana. Juan el Bautista le estaría preparando el camino. Esta profecía se cumplió en Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, porque Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a Jesús, y Jesús fue el que cumplió la venida del Señor, la venida del ángel del pacto, porque Jesucristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y ahora, siendo Jesucristo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, veamos aquí en San Juan capítulo 1 algo más acerca de este ángel de Jehová. Dice en el capítulo 1, verso 1 y adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora todas las cosas fueron hechas por el verbo
que era con Dios y era Dios. Y ahora, ¿quién es el verbo que era con Dios y era Dios? Veamos este mismo capítulo 1, verso 14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en medio de la raza humana. Y cuando se hizo carne, fue conocido por el nombre de Jesús. Jesucristo es el verbo que era con Dios y era Dios. El verbo que era con Dios es el ángel de Jehová, el ángel del pacto que se hizo carne y habitó en medio de la raza humana para llevar a cabo la obra de redención, tomar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y así quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo en el capítulo 1, versos 28 en adelante, dice así la historia bíblica: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así presentó Juan el Bautista a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el verbo que se hizo carne, es el ángel de Jehová que se hizo carne, se hizo hombre de esta dimensión terrenal. Pero antes de venir a esta dimensión terrenal, Él estaba en su cuerpo angelical. Por eso fue que cuando estuvo hablando con unos judíos que no creían en Él, vean la conversación aquí que hubo. Vean aquí lo que nos dice. Respondió Jesús, capítulo 8, versos 54 en adelante, dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Él era el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Cristo estaba en su cuerpo angelical, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y Dios estaba en Cristo, Dios estaba en ese cuerpo angelical. Y Dios, estando en ese cuerpo angelical, vean ustedes, creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora en San Juan capítulo 1 dice que fue el verbo el que creó todas las cosas. Eso fue lo que leímos aquí cuando dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora hemos visto que Dios en Cristo, Cristo estando en su cuerpo angelical, Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Las creó por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Por lo tanto, Jesucristo es el heredero de toda la creación, porque Dios realizó toda la creación a través de Jesucristo. Vean, esto fue lo que dijo San Pablo en el verso 2 de Hebreos capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fue por medio
de Jesucristo que Dios hizo el universo. Y ahora ya hemos visto que Cristo, antes de venir a la tierra en un cuerpo de carne, Él existía eternamente. Por eso es que en Colosenses el apóstol San Pablo también nos habla en el capítulo 1 de Colosenses, verso 15 en adelante, donde nos muestra que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué es la imagen? Es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Jesucristo, el ángel de Jehová, el que libertó al pueblo hebreo. Dios por medio de Cristo, Dios por medio del ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, usó al profeta Moisés y libertó al pueblo hebreo. Él es, capítulo 1, verso 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora, Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Dios creó al ser humano primero un hombre espiritual, en quien estaba su compañera. Creó al hombre varón y hembra, en cuerpo angelical. Y después le creó del polvo de la tierra un cuerpo de carne. Y todavía seguía siendo varón y hembra. Y luego sacó del costado de Adán una costilla y formó un cuerpo femenino y colocó ahí el espíritu femenino que estaba en Adán. Y entonces Adán tuvo una compañera idónea para él. Las cosas que se ven en esta dimensión vienen de las que no se ven, de otro mundo, de otra dimensión. Ahora sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo es que fueron creadas todas las cosas en Cristo? Así como usted toma una semilla de trigo, ya que Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo, o sea, el grano de trigo tipifica a Cristo, el Hijo del Hombre. Y todo el fruto que lleva, eso es hijos e hijas de Dios. Si Cristo, el grano de trigo, es el Hijo de Dios, el fruto tienen que ser hijos e hijas de Dios. Como el fruto de un grano de trigo. ¿Qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto de un grano de trigo? Muchos granos de trigo. Es así conforme a la ley de la reproducción. Ahora, dice aquí San Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así como en un grano de trigo, potencialmente hay una planta de trigo y hay muchos granos de trigo. Y usted ve el grano de trigo y no ve una planta de trigo, solamente está viendo una semilla de trigo cuando usted la tiene ahí en la mano. Pero el que sabe de la agricultura dice, en esa semillita de trigo hay una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y usted, si no entiende de lo que él está hablando, usted le puede decir, usted está loco, yo no veo nada aquí de eso que usted está hablando. Pero vean, él sí puede ver que ahí está una planta de trigo con muchos granos de trigo, está ahí potencialmente, y lo que necesita es sembrar ese grano de trigo, y luego nace una planta de trigo, y luego crece y lleva muchos granos de trigo. El grano de trigo es Cristo, la planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo, y los granos de trigo son todos los creyentes en Cristo, todos los hijos e hijas de Dios. Ahora, ven lo sencillo que es todo. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en Cristo. Toda la creación estaba en Cristo. Y de Cristo fue que vino a existencia toda la creación. Dios por medio de Jesucristo creó los cielos y la tierra. Dios por medio de Jesucristo ha llevado a cabo
toda la creación. Y Dios no hace nada a menos que no sea a través de Jesucristo. Y Cristo, en Espíritu Santo, usa diferentes instrumentos, diferentes profetas y apóstoles en los diferentes tiempos para Él hablar a su pueblo. Ahora, cuando tenía su cuerpo de carne aquí en la tierra, pues hablaba a través de ese cuerpo de carne y obraba a través de ese cuerpo de carne. Pero siendo que ascendió al cielo victorioso, se sentó en el trono de Dios, en Espíritu Santo, Él descendió el día de Pentecostés y ha estado obrando en medio de su iglesia. Pues su iglesia, la planta de trigo, nació el día de Pentecostés para llevar muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Esos son los hijos del reino. Esos son los que en la parábola del trigo y de la cizaña corresponden al fruto de la planta de trigo. Esos son los hijos del reino. Esos son las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los escogidos de Dios, que son llamados y juntados a través de los diferentes tiempos y son colocados en la iglesia del Señor Jesucristo como hijos e hijas de Dios, como granos de trigo en la planta de trigo que es la iglesia. No pueden llevar grano de trigo los árboles de aguacates, ni de mangos, ni de naranjas. Cada simiente tiene que producir de acuerdo a su género. Y ahora Cristo, por medio de su iglesia, se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios, en muchos granos de trigo, o sea, tipificados en muchos granos de trigo, porque Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra y la iglesia es la planta de trigo. En palabras más claras, ninguna persona puede ser manifestado como un hijo o una hija de Dios a menos que no sea en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los escogidos de Dios son llamados y juntados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como el cuerpo del grano de trigo cuando nace es la planta de trigo, para llevar muchos granos de trigo. Ahora veamos lo que a continuación dice aquí. Estábamos leyendo donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si fueron creadas en Él todas las cosas, ¿de dónde tiene que venir a existencia toda la creación? De Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Recuerden que hay un mundo invisible y hay un mundo visible. El mundo visible viene del mundo invisible. El mundo invisible se materializa en esta dimensión terrenal. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, porque Dios estaba en Cristo, Cristo estaba en su cuerpo angelical, y Dios estaba en ese cuerpo angelical, el cual es la imagen de Dios, y por medio de ese cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, Dios creó los cielos y la tierra. Toda la creación ha venido de parte de Dios a través de Cristo, que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Fue todo creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio de la redención para todo lo que a Él le pertenece regresar. Y ya Él pagó el precio, por lo tanto el precio del rescate, de la salvación, de la redención,
de todo hijo e hija de Dios, de toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, y ahora lo que falta es que la persona reconozca esta verdad bíblica, reconozca que Cristo en la cruz del Calvario murió por usted y por mí, y que Él ya pagó el precio de nuestra salvación para restaurarnos a la vida eterna. Y cuando reconocemos esta verdad bíblica, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo nos perdona, Cristo nos limpia con su sangre preciosa, y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Y así nacemos de nuevo y nacemos en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, con vida eterna. No hay vida eterna fuera de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, ha dicho Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo. Él es nuestro Salvador, y Él es nuestro hermano mayor. Él es el que ha pagado el precio de nuestra salvación para que usted y yo podamos ser perdonados, podamos ser limpios con su sangre preciosa, podamos ser bautizados en agua en su nombre, donde nos identificamos con Él y nos identificamos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Y así damos un testimonio público de que hemos creído y recibido a Cristo como nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y también delante de los ángeles. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Él nos confiese delante de Dios y diga: este es un creyente en mí, este es un hijo mío, este es uno de mis escogidos que yo llamé, y Él respondió a mi llamado. Él escuchó mi voz, y el Padre dice: buen hijo, buen siervo, entra en la vida eterna, entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos escuchar hermosas palabras así de parte de Dios para todos nosotros. Por lo tanto, todos necesitamos confesar a Cristo públicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Recibiéndolo como nuestro Salvador personal. No hay otra forma para confesar a Cristo públicamente. Por eso, el arrepentimiento y el perdón de los pecados es para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Ahora continuamos aquí leyendo. Dice, ya vamos por el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes que todas las cosas. Él es el que llevó a cabo la creación, o sea, Dios por medio de Jesucristo. Cristo estando en su cuerpo angelical. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La continuación de la vida de toda la creación viene de Cristo. Él es el que le da continuación o continuidad a toda la creación. Sin Cristo, la creación dejaría de existir. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ahora Cristo es la cabeza de su iglesia. Su iglesia es su cuerpo místico de creyentes, donde son llamados y juntados todos
los escogidos de Dios. Y Él es el principio. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo nuestro Salvador. En Cristo habitó el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en Jesucristo. Y por consiguiente, toda la creación estaba en Cristo. En Él habitó la plenitud de Dios. Por lo tanto, todo le pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que cuando ascendió al cielo victorioso, se sentó en el trono de Dios en el cielo. Todo lo que tiene el Padre, mío es, dijo Jesucristo. Ahora, esto es porque Jesucristo es la imagen en su cuerpo angelical, es la imagen de Dios. Y en su cuerpo físico, Él es la semejanza física de Dios. Y ya su cuerpo físico está glorificado. Por lo tanto, en Jesucristo está Dios en toda su plenitud. Y por esa causa, todas las cosas Dios las ha hecho a través de Jesucristo. Y las que está haciendo las hace a través de Jesucristo. Y las que hará en el futuro también las hará a través de Jesucristo. Pero si Cristo no está aquí en la tierra físicamente, ¿cómo las va a hacer a través de Jesucristo? Pues Cristo en Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y ha estado en su iglesia todo el tiempo haciendo todas las cosas de Dios, toda la obra de Dios, la obra de la creación de una nueva raza con vida eterna. Y primero nos da el cuerpo angelical, igual al cuerpo angelical de Jesucristo. Esto es lo que uno obtiene cuando uno recibe a Cristo como nuestro Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. La persona ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente ha obtenido un cuerpo angelical de la sexta dimensión, de la dimensión de los ángeles. Ese cuerpo angelical es igual al cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y por eso, si un cristiano muere, no tiene ningún problema, sigue viviendo en su cuerpo angelical, su cuerpo espiritual que pertenece al paraíso, y el paraíso es la sexta dimensión, y va y se reúne con todos los santos, los creyentes en Cristo que ya han partido. En esa dimensión no se trabaja, no se come y no se duerme. No hay las necesidades que tenemos nosotros en este cuerpo de carne. Pero cuando Cristo complete su iglesia, cuando haya llamado y juntado hasta el último escogido de Dios en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, entonces Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, y lo abrirá. Ese libro que aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis, y en el capítulo 6 y capítulo 8 también, y capítulo 10 del Apocalipsis. Ese es el libro de la vida del Cordero. Cristo tomará ese libro, lo abrirá en el cielo, hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y eso es para el tiempo de la trompeta final. A través de las diferentes edades o etapas de la iglesia, en cada ocasión en que Cristo ha enviado un mensajero para manifestarse a través de ese mensajero en Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo manifestarse a través de él y llamar y juntar los escogidos de cada edad,
En cada una de esas ocasiones, la voz de Cristo es como una trompeta hablando y llamando a sus escogidos de cada edad. Y para este tiempo final tenemos la promesa de que habrá una gran voz de trompeta, o sea, que Cristo en Espíritu Santo estará hablando con un mensaje mayor, esto es un mensaje dispensacional, y con ese mensaje estará llamando y juntando a todos los escogidos de Dios que viven en este planeta Tierra. ¿Y dónde los estará llamando y juntando? En su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Es ahí donde Él hace el llamado y es ahí donde Él los reúne, los junta en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. No puede ser en otro lugar, es en su cuerpo místico de creyentes, como no pueden nacer granos de trigo en un árbol de aguacate o de mangos o de otro fruto, solamente en una planta de trigo. Y no pueden nacer hijos e hijas de Dios fuera de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es la planta de trigo que produce los granos de trigo, productos de Cristo, el grano de trigo. Ahora, los escogidos de Dios siempre han estado siendo llamados y untados por Cristo en Espíritu Santo a través de un mensajero que Él ha enviado en cada ocasión. Y para este tiempo final será en la misma forma. Ahora Juan el apóstol nos habla acerca de una trompeta que él escuchó en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Cristo hablándonos en este tiempo final, porque este es el día postrero, el tiempo final, en donde Cristo con esa gran voz de trompeta llama y junta a sus escogidos en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Luego en Apocalipsis capítulo 4 nuevamente encontramos esa misma gran voz de trompeta. Dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora aquí podemos ver que esa gran voz de trompeta no es una trompeta literal, es la voz de una persona hablando, y esa persona hablando dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A dónde tenemos que subir? La iglesia de Jesucristo ha estado de etapa en etapa, subiendo de una edad a otra, y eso es como por una escalera. Y para este tiempo final, todo hijo e hija de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escucha la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta que nos llama a subir a la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa donde Cristo en este tiempo final en Espíritu Santo estará hablándole a todos sus hijos y colocándolos donde en su cuerpo místico de creyentes, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular, la edad más importante de todas. Ahora, por cuanto todas las personas quieren escuchar esta voz, vean lo que esta voz dice aquí:
dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vamos a ver a través de quién Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, ya que esa voz de trompeta es la voz de Cristo. La voz de Cristo hablándole a su pueblo, hablando en medio de su iglesia. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: ¿a través de quién Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Dice así: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién? Dice aquí la Escritura, dice Dios que ha enviado a su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es a través de este ángel del Señor Jesucristo que serán mostradas a todos los creyentes en Cristo todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. No puede ser en otra forma, porque ya está establecido en qué forma es que van a ser dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este ángel que Cristo envió a Juan el apóstol con la revelación de todas estas cosas, tiene que hacerse carne en este tiempo final, como se hizo carne el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, y cuando se hizo carne apareció en medio del pueblo hebreo y fue llamado Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento, así como Dios en el Antiguo Testamento tuvo su ángel, ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo tiene su ángel. Y vean aquí en el capítulo 1, verso 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean la revelación de Jesucristo y de todas las cosas que han de suceder, como las envió a Juan el apóstol a través de su ángel. Este es el ángel portador de la revelación de todas las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice el mismo Jesús hablando: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Cuál y quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. Este ángel del Señor Jesucristo es un profeta, así como el ángel de Jehová, cuando se hizo carne, era un profeta. Jesús, el profeta de Nazaret. Ahora veamos lo que nos dice Cristo en San Juan capítulo 13, verso 20. Recuerden que en una ocasión Cristo dijo: el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. O sea que recibe todo el beneficio para lo cual Dios ha enviado ese profeta. En San Juan capítulo 13, verso 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque en el enviado viene aquel que lo ha enviado. Por lo tanto, en el enviado de Jesucristo viene Jesucristo velado y revelado
hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus escogidos con esa voz de trompeta. La voz de trompeta es la voz de Cristo. No es una trompeta literal, sino que habla un mensaje urgente para el pueblo y llama y junta a todos los escogidos de Dios. Ahora hemos visto quién es el instrumento de Cristo con la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. En cada tiempo pasado fue el mensajero que Él envió para cada tiempo. Los apóstoles, San Pedro y San Pablo y otros mensajeros que Él ha enviado en diferentes tiempos. Y este ángel del Señor Jesucristo ha estado en la iglesia de Jesucristo en cuerpo angelical, cuerpo espiritual, todo el tiempo. Pero para este tiempo final estará en carne humana como el mensajero de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El Espíritu Santo estará en ese profeta, dándonos a conocer todos estos misterios de la Biblia, y con ese mensaje de gran voz de trompeta, que es el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios de este tiempo final. ¿Dónde van a ser llamados y juntados? En el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es ese el lugar donde serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Vean en Hebreos capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y también en el capítulo 1, verso 14 de Hebreos dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vean, Dios envía estos espíritus ministradores, estos espíritus de profetas, de tiempo en tiempo. ¿A quiénes? A los que serán herederos de la salvación. O sea, son enviados a la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa en carne humana, y a través de esas personas Cristo en el Espíritu Santo se manifiesta y llama y junta a sus escogidos en cada tiempo. Y esa es la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de esos mensajeros en medio de su iglesia. Así es como Él ha obrado a través de estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido desde los tiempos de los apóstoles hacia acá. Y ahora, para este tiempo, tenemos la promesa de una gran voz de trompeta, en la cual está el mensaje de Cristo llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Vean en el 1 de Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento. Ahora vean, hay una transformación física para todos los creyentes en Cristo. Y entonces vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí tenemos nuevamente la final trompeta. Esa es la gran voz de trompeta que en este tiempo final estará llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. A la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es en el tiempo de esa trompeta final, de la voz de Cristo, llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final, que luego que se han llamado y juntado todos los escogidos de este tiempo final, luego viene la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos glorificados, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De ahí en adelante ya no habrá más muerte para los hijos e hijas de Dios. No habrá más muerte para los escogidos de Dios. Tendremos ya el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, vale la pena escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta que en este tiempo final, como en tiempos pasados, está llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. ¿Dónde? En el cuerpo místico de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, para así darles el nuevo nacimiento primero. La persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es perdonado por Cristo, Cristo lo recibe y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo y ha obtenido un cuerpo angelical de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ya la persona tiene vida eterna y está en el reino de Cristo. Ha sido sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido restaurado a la vida eterna. Ya tiene vida eterna espiritual. Y nos falta solamente la vida eterna física, que vendrá con la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces seremos inmortales físicamente también, como nuestro amado Señor Jesucristo. Porque los granos de trigo que nacen de la planta de trigo son iguales al grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra, y nosotros somos los granos de trigo de la planta de trigo de la iglesia del Señor Jesucristo, productos de Cristo, el Hijo del Hombre, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Ahora veamos lo que dice San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona quiere la salvación de su alma. Toda persona desea vivir eternamente con Cristo en su reino, y ve, lo que necesita es escuchar la predicación del evangelio de Cristo, creer, recibir a Cristo como su Salvador. Sus pecados son perdonados por Cristo. Cristo lo limpia con su sangre de todo pecado. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido un cuerpo angelical de la sexta dimensión, de la dimensión del paraíso, de la dimensión del ángel de Jehová. Y la persona ha sido restaurada a la vida eterna y ha quedado sellada en el reino de Cristo con vida eterna. Lo más importante es la vida eterna. No hay otra cosa más importante. Y vean lo sencillo que es para recibir la vida eterna a través de Jesucristo. No hay otro que le pueda ofrecer a usted la vida eterna. Solamente hay uno, y se llama Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, y se llama Señor Jesucristo.
Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, donde Pedro dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para vivir eternamente hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador. No hay otra forma. Y todos queremos vivir eternamente. Por eso lo hemos recibido como nuestro Salvador. El que no desea vivir eternamente no tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Esa persona está conforme con vivir 30, 40, 50, 70, 80 o 100 años aquí en la tierra y después no vivir más, dejar de existir. Pero para los que quieren vivir eternamente, para esos hay buenas noticias. Jesucristo es la vida eterna, y el que recibe a Cristo ha recibido la vida eterna. Cristo le imparte salvación y vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, Pedro el apóstol dice: el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, es para ustedes también la promesa del Espíritu Santo, para todos aquellos que escuchan la voz de Cristo, el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas en este tiempo final. Porque estamos en el tiempo en que Dios está llamando y juntando sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y están siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta por el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios que en el ángel de Jesucristo son operados por el Espíritu Santo en este tiempo final. Los escogidos siendo llamados y juntados en el cuerpo de Cristo. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Y ahora, ¿cuántos ya han sido llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo? ¿Por qué? Porque han escuchado la voz de Cristo y por consiguiente ya tienen vida eterna. Si alguno no ha escuchado la voz de Cristo todavía, no tiene vida eterna. Pero en esta tarde ha estado escuchando la voz de Cristo, su palabra, el Evangelio, y tiene la oportunidad de responder al llamado de Cristo y decir: yo recibo a Cristo en esta tarde como mi Salvador personal. Y así Cristo lo recibe usted, perdona sus pecados, lo limpia con su sangre preciosa. Usted es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así usted obtiene el nuevo nacimiento. Usted nace como un bebé en el reino de Cristo nuestro Salvador, con vida eterna. Usted nace a la vida eterna. Los escogidos siendo llamados y juntados en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de nuestro tema: los escogidos siendo llamados y juntados en el cuerpo de Cristo. Ya vamos a tener dentro de unos segundos al reverendo Miguel Bermúdez Marín, el cual estará orando por todas las personas que desean recibir a Cristo como su Salvador personal. Y ustedes, amigos televidentes, también pueden recibir a Cristo como su Salvador personal allá en sus hogares o donde se encuentren. Y la oración que estará haciendo el reverendo Miguel Bermúdez Marín
será también en favor de todos ustedes. Y también los que están aquí presentes en esta ocasión pueden también levantar sus manos los que desean recibir a Cristo como su Salvador, porque desean vivir eternamente con Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y usted quiere ser salvo y vivir eternamente con Cristo. Por lo tanto, usted cree y el ministro lo bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza a usted con Espíritu Santo y fuego, y usted obtiene el nuevo nacimiento. Y así entra al reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu, sí, entra al reino de Dios. Así es que tenemos al reverendo Miguel Bermúdez Marín ya con nosotros para orar por todas las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Y por ustedes también, amables televidentes, que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos televidentes y los aquí presentes. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por ustedes televidentes y los aquí presentes que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.